Atención, México. Durante años nos repitieron que Pemex estaba muerto, que era una empresa del pasado, un barco hundido que ningún gobierno iba a poder rescatar. Nos enseñaron a verlo como un símbolo del fracaso, como una carga para el país, como algo que había que privatizar o simplemente abandonar. Pero lo que anunció este 24 de junio, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum cambia por completo esa historia. Resulta que el petróleo mexicano no estaba acabado. Lo que estaba acabado era la voluntad política de defenderlo. Y hoy, esa voluntad tiene nombre, tiene bandera y tiene un aliado que Washington no esperaba. Quédense conmigo porque esta historia tiene una jugada estratégica que muy pocos vieron venir y un detalle final que lo dice todo sobre hacia dónde va México. Vamos por orden, porque lo que está en juego aquí no es un acuerdo más entre dos empresas que se dan la mano para la foto. Es algo mucho más grande. Es la diferencia entre un México que espera que la tecnología llegue desde el norte, con sus condiciones, con sus plazos, con su agenda, y un México que sale a buscar sus propios aliados, en sus propios términos, con su propia cabeza. Desde la mañanera del pueblo, en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum anunció algo que recorrió toda América Latina. Un acuerdo de cooperación entre Pemex y Petrobras, la petrolera más poderosa del continente, para explotar juntos el Golfo de México. Dijo con todas sus letras que la idea es que haya acompañamiento tecnológico, transferencia tecnológica y la posibilidad de que juntos Pemex y Petrobras exploten una zona del Golfo. Pongan atención a esas palabras. Transferencia tecnológica. Porque eso es exactamente lo que México lleva años necesitando y que nunca llegó desde el norte sin un precio político amarrado atrás. ¿Y quién es Petrobras? No es una empresa cualquiera. Es la petrolera que desarrolló las técnicas más avanzadas del planeta para exploración en aguas profundas. Las mismas técnicas que redujeron los tiempos de exploración de 1 año y medio a apenas meses. Es la empresa que convirtió a Brasil en una potencia energética sin depender de nadie. Y ahora esa tecnología va a llegar a México, no como favor, no como concesión, sino como intercambio entre iguales. Porque la presidenta también reveló algo que los grandes medios apenas mencionaron. A Brasil también le interesa cómo México ha mejorado la producción de fertilizantes. Es decir, los dos países tienen algo que el otro necesita. Eso no es dependencia, eso es soberanía en acción. Y antes de que avancemos a la parte más reveladora, déjenme pedirles algo rápido. Estos análisis con nombres, con fechas y sin filtros no los van a encontrar en los grandes medios, porque muchos de ellos viven justamente de la narrativa de que Pemex no tiene remedio y de que México necesita al norte para sobrevivir. Si valoran que alguien conecte los puntos sin miedo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso ayuda a que esta información llegue a más mexicanos. Listo, seguimos, porque aquí viene lo que conviene entender. Este acuerdo con Petrobras no cayó del cielo, no es una ocurrencia de un martes. Es la pieza más reciente de una estrategia que la presidenta lleva construyendo desde que llegó a Palacio Nacional y que la derecha mexicana no quiere que el pueblo vea completa. El patrón es siempre el mismo. Primero vino el acuerdo más ambicioso con la Unión Europea en 25 años de relación bilateral, con 5,000 millones de euros en inversión comprometida. Después vinieron más de 3,000 millones de dólares en compromisos firmados con Canadá en 2 días de misión comercial. Y ahora llega Petrobras. Empiezan a ver el dibujo completo. Lo que Sheinbaum está construyendo no es una lista de acuerdos para presumir en la mañanera. Es una arquitectura. Una red de alianzas que tiene un propósito muy concreto. Que México nunca más dependa de una sola ventanilla. Porque cuando dependes de un solo socio, ese socio te puede chantajear. Eso es exactamente lo que Trump intentó con los aranceles, con las amenazas, con el discurso de que los cárteles gobiernan nuestro país. Ese chantaje funciona cuando estás solo. Deja de funcionar cuando tienes a Europa de tu lado, a Canadá firmando proyectos en Hidalgo, en Chiapas, en Jalisco y a Brasil compartiendo tecnología energética en el Golfo. Cada alianza nueva que firma México es un arancelito menos que le duele. Pongamos las dos imágenes, una al lado de la otra, porque el contraste lo dice todo. De un lado tenemos a una oposición que mientras el país recibía al mundo en el mundial, apostó al caos, que cruzó la frontera para pedir en Washington que declararan terrorista al partido que el pueblo eligió con más de 35 millones de votos, que prefiere ver a Pemex hundido con tal de poder decir que este gobierno fracasó.
Del otro lado, tenemos a una presidenta que mientras sus adversarios gritaban desde el Capitolio de otro país, estaba cerrando un acuerdo energético con la segunda potencia de América Latina. Eso es gobernar. Eso es tener la cabeza en el lugar correcto, mientras otros la tienen puesta en la siguiente foto de Washington. Y cuando hablamos de que el gobierno está trabajando, no son palabras al aire, son números que nadie puede ignorar. La inversión extranjera directa rompió récord histórico en el primer trimestre del año. 23.591 millones de dólares, 10.4% más que el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones crecieron 21.8% entre enero y abril. Resultado: un superávit comercial de 3.508 millones de dólares. México exporta más de lo que importa. Esa es la base real sobre la que se negocia con el mundo. No el discurso, los números. Por eso el anuncio de Petrobras pega tan fuerte, porque desnuda una verdad incómoda que la derecha no quiere que se diga en voz alta. La verdad es que Pemex no estaba condenado a morir. Pemex estaba condenado a depender de quienes no querían que creciera solo. Había quienes, con tal de abrir la puerta a la inversión privada extranjera, estaban dispuestos a presentar a la empresa más importante del país como un caso perdido. Y eso, llamémoslo por su nombre, no era política energética, era entreguismo con otro nombre. Hay un punto que conviene subrayar porque es el corazón de todo este asunto. Cuando un gobierno dice que el petróleo es de la nación, eso es una declaración. Cuando ese mismo gobierno sale a buscar la tecnología para explotarlo sin depender de nadie, eso es una política. Y cuando lo hace con un aliado latinoamericano, en un acuerdo de intercambio real donde los dos países ganan, eso es soberanía. No la soberanía de los discursos, la soberanía de los hechos. La que se mide en barriles, en dólares y en tecnología que ya no tiene que pedírsele al norte con el sombrero en la mano. Y miren la ironía más grande de toda esta historia. Las mismas voces que durante años nos dijeron que Pemex era un problema sin solución, que la única salida era abrir el sector a las grandes empresas extranjeras del norte, que México no tenía capacidad para manejar su propio subsuelo, son las que hoy guardan silencio frente a este acuerdo. Porque resulta que la solución no vino de donde ellos decían, vino de Brasil, vino de América Latina, vino de la decisión de buscar aliados que tratan a México como igual y no como dependiente. La presidenta Sheinbaum entendió algo que los gobiernos anteriores nunca quisieron ejecutar, que defender la soberanía energética no es solo decir en un discurso que el petróleo es nuestro. Defender la soberanía energética es salir al mundo a buscar la tecnología para explotarlo bien, con los aliados correctos, en los términos que México define. Es tener el valor de firmar con Brasil cuando el norte te presiona con aranceles. Es construir la red antes de que te la necesiten. Eso no lo había hecho ningún gobierno antes de esta manera. Antes se esperaba. Antes se toleraba la dependencia. Antes se dejaba pasar con tal de no incomodar a los que tienen el capital y la tecnología. Hoy se actúa. Y actuar en política es el primer paso para cambiar la realidad. Lo que viene en los próximos meses en el sector energético va a ser revelador. Veremos si el acuerdo con Petrobras se concreta con la velocidad que el país necesita. Veremos cómo reacciona la oposición cuando Pemex empiece a mostrar resultados con tecnología brasileña en el Golfo. Veremos si los que apostaron al fracaso de esta empresa salen a reconocer que se equivocaron o si prefieren el silencio cómodo. Pero una cosa ya quedó establecida este 24 de junio. México tiene una presidenta que no espera que la solución llegue del norte. Sale a buscarla donde están las mejores condiciones. Y eso, en un país que durante décadas fue tratado como patio trasero de Washington, no es un detalle menor. Es un cambio de época. Y ahora la pregunta se las dejo a ustedes porque este es su espacio y su voz importa. ¿Creen que el acuerdo entre Pemex y Petrobras es la señal más clara de que México está construyendo una soberanía energética real? ¿O piensan que todavía falta más para que Pemex recupere su fuerza? ¿Y qué opinan de los que durante años apostaron a que esta empresa no tenía remedio? Déjenlo en los comentarios porque aquí se debate de frente. Si este análisis les sirvió para ver lo que otros prefieren ocultar, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo con esa persona que todavía cree que México no tiene opciones fuera de Washington. Seguiremos informando paso a paso porque la soberanía energética no se negocia, no se vende y sobre todo no se calla. Hasta el próximo reporte.